9:51 de la mañana. El analista político Víctor Andrés Ponce ya está en Willax, en el primer Con Café y Noticias, para comentar las encuestas de la segunda vuelta. ¿Cuál es tu primera impresión de los resultados, Víctor Andrés? Buenos días. Bueno, si uno mira las últimas 2 semanas de campaña electoral, ¿no es cierto? Mira los antecedentes, ¿no? Uno hubiera pensado de que el resultado habría sido más holgado a favor de Ollanthumala. Incluso es clásico reconocer que en la segunda vuelta, la primera mayoría de la primera vuelta consigue una especie de efecto rebote, ¿no? Casi por inercia, un grupo de electores se inclinan hacia el ganador. Bueno, Ollanthumala ha sacado 6 puntos sobre Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, Ollanthumala ha crecido alrededor de 11 puntos, ¿no? Y Keiko Fujimori alrededor de 12 o 13 puntos, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo creo que significa, en primer lugar, que Ollanthumala ha logrado, con esta serie de movimientos que hizo en estos 15 días, reuniones con todos los líderes políticos, reuniones con todos los técnicos habidos y por haber, hasta el día de ayer recibió el pronunciamiento del más notable de los peruanos, Mario Vargas Llosa, ha logrado desconcertar en algo a los votantes de PPK y Castañeda, y también ha logrado atraer a los votantes de Toledo. Pero no ha logrado conseguir una ventaja que en esta primera foto nos permita decir: Ollanthumala expresa una tendencia hacia arriba. No, 6 puntos en un balotaje de segunda vuelta son 3 puntos. Son 3 puntos. ¿Por qué? Porque si Keiko gana 3 puntos es un empate técnico. Los 3 que gana los pierde el otro. Es así. Y hay un 22% de gente que no ha decidido. Y finalmente un tema. Yo me pregunto, ¿qué habrá dicho el votante del sector de los sectores populares, de los bolsones populares de las provincias, al ver a Ollanthumala dándose abrazos, estrechándose la mano con Toledo, con Kuczynski, con Keiko, con Castañeda, reuniéndose con todos estos técnicos y recibiendo el apoyo de Mario Vargas Llosa? Debe haber, así como desconcertó a los votantes de PPK y Castañeda, debe haber desconcierto en la propia base social de Ollanta. Y por otro lado, Keiko prácticamente no hizo nada estas 2 semanas. ¿Estos resultados, Víctor Andrés, reflejan las encuestas que se hicieron sobre la segunda vuelta antes del 10 de abril? No, definitivamente no, porque estamos, en primer lugar, una segunda vuelta, tal como está configurada, es un nuevo partido, es un partido absolutamente diferente. En segundo lugar, una simulación de una segunda vuelta en una primera vuelta tiene determinadas características que una intención de voto en la propia segunda vuelta, ¿no es cierto? En una simulación uno ve, tantas son las probabilidades que, digamos, son eso, simulaciones de probabilidades. En una segunda vuelta uno habla de intención de voto. Y yo creo que en este caso la cosa está por verse. El día de ayer, Keiko Fujimori ha reventado, digamos, fuegos en su campaña, ha salido explícitamente a pedir perdón, ¿no? Por los errores del gobierno de su padre. El día de hoy también lo ha vuelto a decir en una radio local, ¿no? Y todo parece indicar que su estrategia es fracturar los bolsones populares. ¿Es creíble esas declaraciones de Keiko Fujimori? ¿Convincente? Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener sus dudas, ¿no? Ahora, lo cierto es que ella es la hija, no es Alberto, ¿no? Entonces, yo creo que casi es un desarrollo natural que los seres humanos nieguen a sus padres, si no, no serían adultos, dice la psicología, el psicoanálisis. Pero lo más importante en este caso es crear bases, movimientos institucionales y democráticos que estén alertas ante cualquier desliz autoritario, ¿no? Vamos a la precisión en las cifras sobre estos ligeros cambios que han habido. Para Keiko Fujimori, lo importante es que ella ha subido de 23 a 36, si me permites ver mis números, y Ollanta de 31 a 42. Ella ha subido 13 y Ollanta 11. Y la diferencia entre los dos se ha acortado al pasar de 8 en la primera vuelta a 6 en la encuesta de ayer.
¿Es válido este cálculo? Sí, mira, y hay un 22% de gente que no ha decidido su voto en términos de indecisos y gente que quiere viciar su voto. ¿Qué debe hacer Ollanta para ganarse sus votos? Lo mismo que yo creo que Ollanta está atrapado en una encrucijada. Mira, si Ollanta sigue en este rush de reuniones, en este rush de gestos, en estos abrazos y estos estrechones de mano, con, digamos, con todos los políticos y con todos los técnicos, algo va a pasar en su base popular. Hay que recordar que la base popular de Ollanta en el DE, ¿no es cierto?, en el DE, es una base que votó por él porque es diferente a los políticos tradicionales. Es una base que votó por él porque quiere cambiar cosas en el modelo y de repente aparece él haciendo un rush por todo lo que quiere cambiar. Algo va a pasar. Pero Ollanta Humala, por otro lado, tiene que hacer eso porque él sabe que para ganar estas elecciones tiene que ganar a la clase media, al votante de Lima y al votante de la costa norte. Y algo está pasando ahí, definitivamente. En el caso de Keiko, yo creo que ella tiene que dirigirse estrictamente a los sectores populares, porque a diferencia de otras elecciones tú tienes a los candidatos perdedores, en este caso a Kuczynski, Castañeda y Toledo, sobre todo Kuczynski y Castañeda, desarrollando un activismo político increíble. Kuczynski ha convocado a un mitin para la tercera semana de mayo, es decir, él está definiendo el voto del centro, él va a influir sobre los indecisos con ese tipo de accionar. Y bueno, yo creo que las cosas se están alineando por ahí. Este respaldo de Vargas Llosa, ya público ayer en página principal en El Comercio, ¿a quién va? Este mensaje de Vargas Llosa, ¿a quién va? Bueno, ¿A quién? Es un pronunciamiento en contra de la posibilidad de elección de Keiko Fujimori, ¿no? Porque el propio Vargas Llosa en su artículo señala, tengo la esperanza, dice, ¿no? Tengo la esperanza de que Humala se distancie del modelo chavista, en fin. Ahora, hay que recordar que este tipo de pronunciamientos, en el caso de Vargas Llosa, es el peruano más notable del mundo, ¿no? No tienen mucho efecto en los sectores populares, ¿sabes? En el sector de... Es diferente la historia en estos sectores, ¿no? Y en muchos casos juegan a favor de a quien se pretende enfrentar, ¿no? Cuando le preguntaba a quién va es, ¿a quién le escribe Vargas Llosa le está escribiendo obviamente a los sectores medios del Perú, ¿no? Le está escribiendo al votante más consciente del Perú y empresarios, inversionistas. Yo creo que más a los sectores medios, ¿no? A los sectores críticos del proceso democrático. En el caso de los empresarios, los inversionistas, hay visiones más pragmáticas, ¿no? Más pragmáticas. Y el temor que produce Ollanta Humala con este programa de corte chavista, bueno, es definitorio para ese sector, ¿no? ¿Tú crees, como Alfredo Torres, que la discusión sobre el modelo económico y su continuidad no es importante para los electores? Para los sectores populares no aparece así, pero, déjame decirte, para los sectores urbanos, para las clases medias, para el votante de Lima, para el votante de la costa norte que va a definir esta elección, me parece que sí tiene un nivel de incidencia, ¿no? Creo que va a jugar. Si no, Ollanta Humala debería estar 10, 15 puntos por encima y no lo está. Está prácticamente, virtualmente en una situación de empate técnico. Porque si el error es para arriba, ¿no? 2.5, 3 puntos, están en empate. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia en una segunda vuelta, ¿no? 6 puntos significa en realidad 3 para un empate, ¿no? Si Keiko consigue 3, Humala pierde 3 y se produce un empate. Ollanta Humala ha dicho que no tiene el respaldo de votos para mantener su plan original y Carlos Tapia ha descrito la situación en base a la teoría marxista. Él dice así, el plan original es el plan máximo y lo que se acuerde con otras fuerzas para ganar es el programa mínimo. Con la misma lógica marxista, el plan máximo se aplicará
en este gobierno, en el gobierno hipotético de Humala, apenas tengan las fuerzas o el respaldo suficiente, los votos suficientes? La idea del programa máximo y el programa mínimo es una terminología comunista. Los Sí. partidos comunistas, cuando planteaban sus programas máximos, hablaban de la sociedad sin clases, la abolición del Estado, la abolición de toda forma de propiedad privada y el autogobierno de la gente. Pero en el camino de alcanzar esa sociedad comunista, ellos están dispuestos a formular programas mínimos, programas de transición. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, Mao Zedong se alía con Chiang Kai-shek para pelear contra el imperio japonés y forman un frente nacional con un programa mínimo. Derrotan al imperio japonés y Mao Zedong derrota a Chiang Kai-shek, al nacionalista, e instaura la sociedad comunista. Bueno, en el caso de los bolcheviques rusos, ¿no? Ellos se alían con los mencheviques en base a un programa mínimo, ¿no? Para derrotar al zarismo. Derrotan al zarismo, dejan a un lado el programa mínimo y aplican el programa máximo. Ya conocemos la historia del siglo XX. Bueno, ese tipo de cosas que dice Carlos Tapia, en vez de calmar, debería aterrarnos. ¿No es verdad? ¿No? Víctor Andrés, ¿qué quiere decir, para que la gente lo entienda mejor, se puede tranquilizar al elector cuando Ollanta Humala dice que aplicaría un modelo de gobierno muy similar al de Brasil, de una izquierda democrática? ¿Esto puede ser suficientemente un mensaje de calma para el elector y que se sienta confiado en que no va a pasar nada? ¿Cómo ha sido la vida de Brasil durante el gobierno de Lula y qué es lo que está pasando con la nueva presidenta? Mira, si Ollanta Humala hubiera dicho esto hace un año atrás, no, yo creo que Ollanta Humala ganaba las elecciones, sin lugar a dudas, no. Pero Ollanta Humala ha empezado a decir esto cuando la primera vuelta está prácticamente avanzada, ¿no es cierto? Entonces, un cambio de ese tipo, de ese giro, despierta muchas sospechas. Porque entonces o ha pasado algo, ¿no? O existen dos posibilidades. O el candidato ha logrado en pocas semanas reflexionar de tal manera que ha cambiado su matriz ideológica y programática, o el candidato cree en esta máxima comunista que salvo el poder todo es ilusión y que por el poder pues a estrechar a los diablos y a los ángeles sin importar nada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Ollanta Humala, además, Ollanta Humala está en marchas y contramarchas con respecto a su programa político, ¿no es verdad? Por ejemplo, el miércoles pasado ha dicho, luego de haber sostenido que su programa podía variar de acuerdo a las fuerzas que él representa en la segunda vuelta, ha dicho que su programa no lo va a cambiar, porque de una u otra manera se ha estado dando cuenta que algo está pasando en la base popular, en el apoyo popular. El propio Mario Vargas Llosa, cuando escribe el domingo y habla de que Ollanta Humala está dispuesto a conceder en su programa, probablemente no sabía de las declaraciones del miércoles pasado, en que Ollanta Humala decía, no va a cambiar nada a mi programa, ¿no? Entonces, hay varios Ollantas, hay diversos Ollantas, y yo creo que eso va a tener un efecto en esta segunda vuelta, ¿no? Víctor Andrés, ¿cómo es la vida en lo económico en Brasil en este momento? No, mira, en el caso de Brasil, antes del gobierno de Lula, Fernando Henrique Cardoso desarrolló una serie de reformas económicas modernizantes, desarrolló un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Fernando Henrique Cardoso, esta corriente socialdemócrata. Y cuando Lula llega al gobierno, ¿no?, él continúa todas las vigas maestras del modelo económico y los pactos internacionales dejados por Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Pero hay que recordar que Lula llega al poder después de décadas de haber sido un dirigente sindical, de haber sufrido cárcel, de haber luchado contra la dictadura brasileña, y de haber intentado 2 veces de la elección de la presidencia, ¿no? Es decir, Lula tenía una experiencia democrática acumulada, forjada, y era natural que llegando al gobierno
realizara los cambios y las transformaciones necesarias para Brasil sin modificar las grandes vigas del modelo económico brasileño, ¿no? El caso de Ollanta bueno, Ollanta tiene 2 procesos electorales en cierne y su historia no es, digamos, en todo caso va construyendo una tradición democrática, pero que todavía despierta dudas y recelos. Chávez finalmente tuvo una trayectoria parecida, ¿no? Hay mucha gente que tiene esperanzas en que si en caso de que gane Humala, no tendría cabida a volver al Perú en un país de corte estatista, porque tiene esperanzas en el papel del Congreso. Tal y como está la composición virtual en este momento, ¿crees que se podría confiar en que el Congreso pueda bloquear las ansias estatistas e intervencionistas de un posible gobierno? Ese es un gran temor que yo tengo, ¿sabes? Porque las principales figuras políticas, aunque parezca mentira, con todos los cuestionamientos contra Jorge del Castillo, Aurelio Pastor, Mauricio Mulder sí creo está, ¿no?, en el Congreso, sí, pero Mercedes Cabanillas, ¿no?, Juan Cheput, Fernán Altuve, no están en el Congreso. Y esa es gente de primera línea. Entonces, la ausencia del partido aprista y de sus cuadros, organizando mayorías y minorías en el Congreso, le da una enorme debilidad al Congreso, ¿no? Le da una enorme debilidad. Entonces, yo me imagino, pues, imagínate un gobierno de Ollanta Humala, ¿no? 43.000 millones de dólares en reserva, que gaste 3.000 millones de dólares en el primer año, 80% aprobación. Un Congreso sin líderes, sin dirigentes connotados, porque han entrado voleibolistas, han entrado locutores deportivos. Me han decepcionado los locutores deportivos. ¿Así? ¿Por qué? Empiezan a hablar ya como si fueran iluminados, ¿no? Y como si toda la historia estuviera sobre sus espaldas. No hay esa experiencia, esa tradición política, ¿no? Entonces imagínate un Humala gastando miles de dólares, 80% aprobación, un Congreso sin capacidad de operar. Bueno, convoca una asamblea constituyente, ¿no? En el caso de Keiko es diferente, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque tú dices, a ver, veamos, ¿quién va a cambiar la Constitución? Bueno, probablemente Ollanta Humala. ¿Con métodos democráticos? Ojalá. Con métodos antidemocráticos es una posibilidad. ¿Keiko va a cambiar la Constitución? No es su Constitución, ¿no es cierto? No va a cambiar. Y con esta Constitución hemos prosperado y han continuado las libertades políticas. ¿Quién va a cambiar el modelo económico? ¿Ollanta Humala? Sí, pues, se lo ha dicho que va a cambiar. Keiko Fujimori, no, pues es un modelo económico, es el modelo, ya, a ver, pongámonos en las peores condiciones, ¿ya? Es un modelo económico, ok. A ver, ¿quién va a patear el tablero de la democracia, el Congreso? Ollanta Humala es una posibilidad. La mayoría de peruanos no queremos que sea, pero a ver, en el caso de Keiko, ¿por qué tendría que patear el tablero democrático, es decir, tocar el Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, para liberar a su padre, que sería lo peor? Bueno, no necesita tocar el Congreso, ¿no? Es una facultad presidencial. Y no necesita hacer mayores enfrentamientos con el Congreso porque va a mantener el modelo económico. Entonces, por donde se vea, ¿sabes qué? Yo siento que el mal menor se inclina para un lado, ¿no? Esto ya es un editorial, ya no es parte del análisis. Sí. Cuando uno hace análisis, digamos, trata de mantenerse equidistante, trata de auscultar la realidad, ¿no? Víctor Andrés, volviendo a las cosas que sí están ocurriendo ya, es el tema de las inversiones y los movimientos en bolsa. Cuando se supo que ya Ollanta Humala estaba seguro, pero la segunda vuelta y favorito, el movimiento de bolsa empezó a bajar estrepitosamente. Es muy probable que la gente empiece, o los inversionistas empiecen a tener más temor y empiece a sacar sus depósitos de los bancos, a reducir más sus operaciones en bolsa. Y en el caso de los depósitos en bancos, incluso a pesar de que Ollanta Humala pueda decir que no se va a atrever a tocar el valor de la moneda, ¿tú crees que en este caso, Ollanta Humala de ganar, tendría que pensar en congelar los depósitos bancarios para que nadie se los lleve y tenga caja con qué trabajar? Eso sería terrible, sería dramático, ¿no? Mira,
O sea, pongámonos en un escenario gris, ¿no? Si Ollanta gana, es evidente que van a haber corridas de depósitos de dólares, es natural. Pero si Ollanta decide preservar la democracia, el modelo económico, todo eso se vuelve a regular, digamos, vuelve a desarrollarse en términos normales, ¿no? Entonces, eso va a estar ahí, es como una espada de Damocles para el proceso político peruano, ¿no? Y por eso los peruanos tenemos que decidir, ¿no? Tenemos que discutir cuál es el mal menor, porque estamos discutiendo eso, cuál es el mal menor. Y en cuanto a eso, hay gente que está pasando por la cabeza el voto viciado, el voto en blanco. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que eso es un terrible error, ¿no? Porque el voto viciado, si uno quiere viciar su voto porque ninguno de los dos lo convence, uno debe saber que el voto viciado siempre va a favorecer al que está primero. ¿No es cierto? Entonces, eso es un gravísimo error. Además, en la democracia siempre elegimos al menos malo. O sea, ¿de cuándo acá en las democracias se han elegido a los perfectos? Sino los mejores novelistas, los mejores pintores, Tchaikovsky, Mozart, Einstein, todos ellos habrían sido presidentes y no Bush. Al Gore hubiera sido presidente y no Bush. Así es la democracia, pues. En la democracia elegimos los menos imperfectos, ¿no? Así es, Víctor Andrés. Una consulta respecto a cómo se está presentando el panorama dentro de la izquierda a la luz de estos resultados. Patria Roja ha publicado ya un comunicado dando su respaldo a Ollanta Humala. Luego, Fuerza Social prácticamente ha hecho lo mismo con la visita que le hace Warrock a Ollanta Humala hace unas semanas. ¿Se ha alcanzado la unión que había en la izquierda de la época de Alfonso Barrantes? No sé qué decirte al respecto, ¿sabes? En la época de Alfonso Barrantes la izquierda era un fenómeno de masas. O sea, en ese entonces se hablaba de que Izquierda Unida representaba uno de los fenómenos de masas de América Latina, algo parecido al PT brasileño. Lo que pasa es que los dirigentes de izquierda, bueno, cada uno se volvió un cacique, ¿no? Un cacique, un caporal con su grupo de gente, y cada uno hizo su partido y en fin conocemos la historia. El día de hoy, digamos, que la izquierda se agrupe alrededor de un militar que, digamos, no expresa la tradición de organización popular de estos dirigentes, sino muy por el contrario, ese camino de arriba hacia abajo que viene del ejército, de la zonada militar, me hace sentir que la izquierda algo así como que se han buscado un vagón para salir del letargo, de la situación en que estaban, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso va a continuar en la hipótesis de que Humala gane las elecciones o no gane las elecciones? Me parece bien complicado predecir, ¿no? Y sobre todo, cohesionados en torno a este militar retirado que repudiaban hace 3 años. ¿Cómo lo ves? Sí, pues, porque ellos, digamos, la izquierda en general, a través de los organismos de derechos humanos, puso el grito en el cielo con el caso de Madre Mía, ¿no? Y en general hay sospechas y dudas de las convicciones democráticas de Humala. Es decir, la izquierda ha perdido Bueno, la izquierda no existe en el Perú. Creo que esa es la palabra, ¿no? Existen ONGs, existen personalidades, ¿no? El propio Javier Vizcanseco, un dirigente emblemático de la izquierda, tiene que colgarse de la casaca militar de Ollanta Humala para llegar al Congreso. Así es, lo estamos viendo. Víctor Andrés, muchas gracias por tus reflexiones en cuanto a lo que se viene en esta segunda vuelta, ya con las cifras un poco más claras a partir de esta reciente encuesta de apoyo. Muchas gracias. Muy agradecido a ustedes. Bien, nosotros regresamos con más información luego de esta pausa.